Mi casa huele a muerto. Relato, Ciela Gracchi. Desde hace semanas, mi casa huele a muerto. No es un olor común, no es basura, ni humedad, ni animal encerrado. Es un aroma espeso, dulzón y metálico, como flores marchitas mezcladas con tierra removida y algo más antiguo, algo que no debería estar ahí. Al principio lo negué. Abrí ventanas, encendí velas, rocié desinfectante. Nada funcionó. El olor volvía siempre al caer la noche, puntual, como si esperara a que la luna se alzara para despertar. Vivo en una casa vieja, heredada, al borde del pueblo. Nadie recuerda bien quién la construyó. Las paredes son gruesas, frías, y de noche crujen como si respiraran. Esa noche, la luna llena se levantó pálida, rodeada por un halo lechoso, y una niebla espesa comenzó a deslizarse desde el patio hacia el interior, filtrándose por rendijas que juraría haber sellado hace años. Entonces el olor se intensificó. Venía del pasillo. Las luces parpadearon. El silencio se volvió pesado, denso, como si la casa contuviera la respiración. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando vi la primera sombra alargarse sobre la pared. No tenía forma definida, pero se estiraba más de lo posible, como un cuerpo que hubiera olvidado sus límites. Se movía sin producir sonido, flotando a unos centímetros del suelo. Luego aparecieron más. Entidades sin rostro, apenas siluetas negras suspendidas en el aire, balanceándose lentamente, como cadáveres en un río invisible. La niebla se arremolinaba a su alrededor, y dentro de ella se distinguían manos huesudas, bocas abiertas en gritos mudos, ojos que no eran ojos, sino huecos más oscuros que la noche. Quise correr, pero la casa no me dejó. Las puertas se cerraron de golpe. El olor a muerto ya no venía de un solo lugar, estaba en las paredes, en el techo, en mis pulmones. Comprendí entonces la verdad que siempre había evitado. La casa no olía a muerto, la casa estaba llena de muertos. Escuché susurros, nombres pronunciados con voces secas, como lenguas que llevaban décadas sin moverse. La luna, vista desde la ventana, parecía observarlo todo, cómplice. Las sombras comenzaron a acercarse, alargando sus extremidades, envolviéndome. Sentí frío, un frío que no pertenecía a este mundo. Aquí viviste, susurraron. Aquí nos dejaste. Recordé entonces el sótano. La tierra removida. Los sueños con manos saliendo del suelo. La memoria regresó como un golpe brutal. Cuerpos enterrados, secretos sellados con cal y silencio, pecados escondidos bajo los cimientos. Las entidades flotaron alrededor mío, girando, celebrando. La niebla se cerró por completo. El olor se volvió insoportable, definitivo. Cuando la luna se ocultó, la casa volvió al silencio. Ahora entiendo por qué nadie se acerca. Porque los perros aúllan al pasar. Porque mi casa sigue oliendo a muerto. Y porque yo ya no estoy solo entre ellos. La noche siguiente no llegó como las otras. No hubo atardecer ni transición, la oscuridad cayó de golpe, como una tapa cerrándose sobre el mundo. El olor seguía allí, más fuerte, más profundo, impregnado en la madera, en la ropa, en mi propia piel. Ya no intenté huir. Sabía que la casa no me permitiría salir, porque ahora me reconocía como uno de los suyos. La luna apareció deformada detrás de la niebla, hinchada y enferma, como un ojo muerto observando desde el cielo. Su luz entró por las ventanas y proyectó sombras imposibles, siluetas alargadas que no coincidían con ningún cuerpo visible. Se movían solas, deslizándose por las paredes, estirándose hasta tocar el techo, doblándose en ángulos que ningún ser vivo podría soportar. Entonces comenzaron a manifestarse. Las entidades surgieron del suelo, atravesando las baldosas como si fueran agua. Fantasmas translúcidos, con rostros incompletos, mandíbulas colgantes, cuencas vacías que goteaban una oscuridad espesa. Algunos flotaban, otros se arrastraban, dejando marcas negras que se evaporaban al instante. Todos olían a lo mismo, muerte vieja, encierro, olvido. Escuché pasos en el pasillo, pero no había pies. Solo siluetas caminando sin tocar el suelo, envueltas en jirones de niebla, como hábitos funerarios. Una se detuvo frente a mí. Sentí su presencia antes de verla por completo. Su rostro se formó lentamente, como si alguien lo estuviera recordando a la fuerza,
Era un rostro humano, demasiado humano. La casa despierta, dijo con una voz que parecía surgir desde adentro de las paredes. Y tú con ella. Las luces estallaron. El techo crujió como si algo enorme se arrastrara sobre él. Desde el sótano llegó un canto bajo, ritual, pronunciado por decenas de voces superpuestas. Comprendí que no eran simples apariciones, eran custodios, almas atrapadas que vigilaban el umbral entre lo enterrado y lo olvidado. Bajé al sótano sin decidirlo. Mis pies se movían solos. La puerta se abrió revelando un espacio que no recordaba así. Las paredes estaban cubiertas de símbolos marcados con uñas, no con herramientas. El suelo respiraba, subía y bajaba como un pecho vivo. De él emergían brazos, torsos incompletos, cabezas que gritaban sin sonido. Las siluetas flotantes descendieron, rodeándome, formando un círculo. Aquí sellaste el pacto, susurraron. Las sombras se unieron, creando una figura más grande, más antigua. No tenía forma fija, cambiaba entre cadáver, casa y noche. Su voz no entró por mis oídos, sino por mis huesos. La casa necesita un guardián, dijo. Los muertos necesitan memoria. El olor alcanzó su punto máximo. Sentí como algo se desprendía de mí, calor, aliento, tiempo. Entendí que la casa no solo albergaba a los muertos, se alimentaba de los vivos que sabían demasiado. Cuando la luna comenzó a desvanecerse, las entidades regresaron a las paredes, al suelo, al aire mismo. El sótano quedó en silencio. Yo seguía allí, de pie, pero algo en mí había cambiado. Ahora escucho pasos incluso de día. Veo siluetas reflejadas en los espejos. El olor nunca se va, porque mi casa huele a muerto. Y esta noche, los muertos velan conmigo. La tercera noche no trajo oscuridad, trajo expectativa. La casa estaba despierta antes que yo. El olor a muerto ya no era un aviso, era una presencia constante, como un aliento tibio en la nuca. Las paredes sudaban una humedad espesa que caía en gotas lentas, negras, dejando marcas que parecían venas abiertas. Afuera, la niebla no rodeaba la casa, nacía de ella, brotando por las grietas de los cimientos como un vapor funerario. La luna apenas era visible, mutilada por nubes que se movían contra el viento. Su luz deformada proyectaba sombras alargadas que ya no me imitaban, me anticipaban. Se movían antes que yo, copiando gestos que aún no hacía. Entonces comenzó el ritual. No lo inicié por voluntad. Los símbolos del sótano se encendieron con una fosforescencia mortecina. Marcas antiguas, grabadas con sangre vieja y uñas humanas, se extendieron por el suelo como raíces vivas. Las entidades aparecieron una a una, flotando en círculos concéntricos, fantasmas sin párpados, siluetas descarnadas, cuerpos incompletos que parecían cosidos a la niebla. Cantaban. No con palabras, sino con respiraciones imposibles, con lamentos rítmicos que vibraban en los huesos. Cada nota arrancaba recuerdos que no sabía que tenía. Gritos ahogados, golpes bajo tierra, promesas hechas en susurros. Y entonces los poseídos se manifestaron. Sombras se desprendieron de los cuerpos espectrales y se introdujeron en mí como humo helado. Sentí manos dentro de mi pecho, lenguas que usaban mi boca para murmurar nombres. Mi reflejo en el espejo del sótano ya no era solo mío. Mis ojos se ennegrecieron y, por segundos eternos, vi rostros superpuestos sobre el mío, intentando salir. No nos mires, decían. Déjanos mirar a través de ti. La revelación llegó como un golpe seco. La casa no era una casa. Era un recipiente. Había sido construida sobre un punto de acumulación de muerte, ejecuciones, entierros clandestinos, rituales incompletos. Cada propietario anterior no fue dueño, sino ofrenda. Yo no había heredado la casa, había heredado el turno. Las entidades formaron una figura central, un cuerpo alto, imposible, hecho de sombras alargadas y restos humanos. Su rostro cambiaba sin cesar, niños, ancianos, desconocidos, hasta detenerse en uno que reconocí con horror. Era el mío. El que recuerda, permanece, pronunció con mi propia voz. El que permanece, guarda a los otros. El ritual exigía un ancla. Un cuerpo vivo que no pudiera irse. Sentí como algo se sellaba dentro de mí.
El latido de mi corazón se volvió lento, pesado, como si ya no marcara tiempo sino vigilancia. Las sombras regresaron a las paredes, pero dejaron fragmentos, murmullos constantes, reflejos que no obedecen, pasos que siguen incluso cuando estoy quieto. Al amanecer, la niebla se disipó. El pueblo volvió a la normalidad. Nadie notó nada extraño. Pero yo sí. Porque ahora sé la verdad completa. La casa huele a muerto porque yo soy la puerta. Y cada noche, algo nuevo intenta cruzar. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. La cuarta noche no comenzó en la noche. Comenzó al mediodía, cuando la casa cerró los ojos. Las ventanas se oscurecieron solas, como si algo hubiera pasado frente al sol. El aire se volvió espeso y el olor a muerto, ya inseparable de mí, se mezcló con incienso viejo y carne húmeda. Comprendí entonces que el siguiente ritual no necesitaba luna. La casa había aprendido a invocar por sí misma. Los símbolos del sótano reaparecieron, pero ya no estaban limitados al suelo. Trepaban por las paredes, se abrían en el techo, se marcaban en las puertas con grietas que sangraban polvo negro. Cada símbolo latía, sincronizado con mi corazón. Yo ya no era el guardián, era el órgano central. Las entidades regresaron en mayor número. No flotaban al azar, marchaban en procesión. Siluetas alargadas con formas humanas deformadas, fantasmas envueltos en niebla espesa, cuerpos translúcidos con rostros cosidos por sombras. Algunos cargaban objetos rituales, velas hechas de sebo humano, cuencos tallados en cráneos, campanas oxidadas que sonaban sin ser tocadas. El primer ritual fue el ritual del despertar de los muros. Las sombras se fusionaron con la estructura de la casa. Las paredes comenzaron a respirar, el piso a ondularse como piel viva. Escuché lamentos atrapados entre ladrillos, voces emparedadas que pedían salir desde décadas atrás. La casa no contenía a los muertos, los digería lentamente. Luego vino el ritual de la boca sellada. Una entidad se desprendió del techo y descendió frente a mí. No tenía rostro, solo una abertura vertical que se abría y cerraba, exhalando niebla. Introdujo una sombra dentro de mi garganta. Desde ese momento supe que no podía gritar, ni pedir ayuda. Cualquier palabra que intentara decir se convertía en un susurro ritual, en una invocación involuntaria. La revelación más cruel llegó después. Los rituales no eran antiguos. Eran cíclicos. Cada cierto número de años, la casa exigía expansión. Los muertos no bastaban. Necesitaba nuevas presencias, nuevos cuerpos, nuevas memorias. Yo no estaba destinado solo a vigilar, sino a atraer. Vi escenas que aún no habían ocurrido, personas cruzando mi puerta, vecinos, curiosos, familiares. Vi sus sombras quedarse atrás cuando ellos intentaban irse. Vi sus nombres grabarse lentamente en los cimientos. El último ritual de la noche fue el más abominable, el ritual de la fusión. Las entidades me rodearon. Sus sombras se estiraron hasta atravesarme. Sentí como partes de mí se disolvían en la casa, recuerdos incrustándose en las paredes, latidos escondiéndose bajo el suelo. La casa aprendía a ser yo, y yo a ser casa. Cuando todo terminó, el silencio fue absoluto. Ahora, cuando alguien se acerca, la puerta se abre sola. La casa huele a muerto incluso de día. Las sombras ya no se esconden. Caminan libremente por las habitaciones, esperando. Porque el último ritual aún no se ha completado. Falta uno. El ritual donde la casa deja de estar fija. Y cuando eso ocurra, no será yo quien no pueda salir. Será el mundo el que no pueda escapar de ella. El día en que la casa salió a buscar. El final no llegó con trompetas ni con fuego del cielo.
Llegó con un silencio absoluto, tan profundo que incluso los muertos dejaron de murmurar por un instante. La casa dejó de respirar. Ese fue el primer presagio. Las paredes se endurecieron como carne tensa antes del espasmo. El olor a muerto se volvió insoportable, no como advertencia, sino como emanación. La casa estaba expulsando siglos de encierro. Afuera, el cielo se cubrió de nubes bajas, espesas, girando en espiral alrededor de la luna ennegrecida. La niebla se extendió por el pueblo como una marea funeraria. El último ritual había comenzado solo. No hubo invocación. No hubo círculo. Yo era el ritual. Las entidades emergieron en una cantidad imposible. No solo fantasmas. Eran conglomerados de sombras, masas de siluetas humanas fusionadas, cuerpos sin principio ni fin. Flotaban alrededor de la casa como satélites de un cadáver gigantesco. Algunos gritaban, otros reían con gargantas que ya no existían. Entonces escuché el sonido que selló el destino del mundo. Los cimientos rompiéndose. La casa se movió. No como un edificio que colapsa, sino como una criatura que se pone de pie después de siglos de reposo. Las paredes se doblaron sin quebrarse. Las ventanas se abrieron como ojos infectados. El techo se alzó y de su interior emergieron sombras alargadas que se extendieron por el cielo, tocando las nubes. El ritual de la marcha se había completado. Las entidades descendieron al pueblo. Poseyeron cuerpos vivos como si fueran ropas viejas. Vi personas caminar hacia la casa con movimientos torcidos, con ojos apagados, murmurando oraciones que no pertenecían a ningún dios conocido. Quienes intentaban huir se desvanecían en la niebla, absorbidos por sombras que los desollaban lentamente, dejando solo ecos. La revelación final fue la más atroz. La casa no era única. Era la primera. Bajo otras tierras, en otros pueblos, otras casas similares comenzaron a despertar. Puntos de acumulación de muerte, recipientes olvidados, ahora llamados por la mía. El mundo no estaba siendo invadido, estaba siendo reclamado. Mi cuerpo ya no resistía. Sentía cómo me disolvía la estructura, cómo mi conciencia se expandía por las paredes, los suelos, las sombras proyectadas sobre ciudades enteras. Ya no veía con ojos, veía con ventanas, con grietas, con puertas abiertas de par en par. La luna desapareció por completo. Y entonces ocurrió lo irreversible. La casa habló. Su voz fue un temblor que recorrió la tierra. Cementerios se abrieron. Los muertos caminaron sin recordar por qué. Las sombras se separaron de los vivos. El cielo se oscureció como un ataúd cerrado. El olor a muerto cubrió el mundo. Ahora no queda nadie para contar lo que pasó. Porque no hay afuera. Todo es interior. Todo es casa. Y yo sigo aquí. Esperando. Con la puerta abierta.